Ahora continuamos con el panel Contrastes y enlaces entre la medicina académica y la atención primaria, coordinado por la doctora Aide Parra, miembro del cuerpo académico y profesora de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Adelante, doctora. Muy buenos días. Me siento muy honrada de estar aquí y de haber escuchado esta gran conferencia del doctor José Francisco, en el cual coincidimos con él de que nos encontramos efectivamente en una situación con precedentes. Sin embargo, a partir de la contingencia sanitaria por COVID-19, los médicos y profesionales de la salud enfrentan nuevos desafíos. Y esto motiva al análisis y evaluación de los perfiles de egreso respecto a su pertinencia social con referencia a la salud global y a la rendición de cuentas. Igual forma nos invita a la innovación de la formación médica con enfoque en la atención primaria a la salud renovada, más necesaria que nunca, como lo mencionó el doctor José Francisco, pero con sustento en la medicina académica, para generar un nuevo modelo de atención a la salud de forma integral, continua, personalizada, con acciones de docencia, investigación y servicio, donde se garantice a todas las personas ejercer su derecho fundamental a la salud. Por lo que es necesario que los médicos de hoy en adelante se formen en escenarios diversos, considerando las necesidades de una comunidad cada vez más participativa y conectada, a través de estudios de comunidad, proyectos de investigación básica, clínica, asimismo enseñando a otros, conscientes y preparados para enfrentar los riesgos que conlleva su quehacer profesional. Debemos entonces renovar la formación médica, como ya se dijo también, con currículos flexibles, abiertos, que incorporen la inter y transdisciplinariedad y promuevan el pensamiento complejo, para asegurar así una formación integral y humanista, distinta a la tradicional en nuevos entornos educativos. Asimismo, es necesario tomar decisiones sobre las competencias que los médicos del presente y futuro deben desarrollar e identificar cuáles deben garantizarse para una continuidad académica acorde con los avances de la ciencia y la tecnología, con la salud 4.0. De aquí la importancia de esta mesa panel, de abrir espacios de diálogos sobre estos dos importantes temas: atención primaria a la salud y la medicina académica desde la perspectiva de la complejidad, con la participación de distinguidos académicos investigadores que han impulsado su implementación en sus instituciones educativas. Y tengo el gusto de presentar a la doctora Silvia Lisset Olivares, quien tiene un doctorado en innovación educativa por parte del Tecnológico de Monterrey y certificaciones en el área de educación médica por parte de la Universidad de Maastricht. Es directora de posgrados del Tecnológico de Monterrey. Su trayectoria profesional se relaciona con roles como líder, investigadora y docente en entornos académicos dentro y fuera de la institución. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Las áreas en las que destaca se asocian con los temas de educación en salud y liderazgo en sistemas de calidad. Es directora de la obra Aprendizaje centrado en el paciente, 4 perspectivas para un abordaje integral, con Editorial Médica Panamericana, y es autora del libro Aprendizaje basado en retos, transformar la educación en salud, de McGraw-Hill. Ella nos hablará sobre el modelo de APS del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Asimismo, me permito presentar al doctor René Cristóbal Crocker Sagastú, de nacionalidad guatemalteca, médico pediatra con especialidad en educación médica con orientación materno-infantil, maestría en salud pública con orientación en nutrición materno-infantil, maestría en investigación en ciencias de la educación y doctor en ciencias de la educación aplicada con orientación en educación intercultural. Es profesor investigador titular del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara por 40 años, en donde ha cultivado las líneas de investigación y transferencia del conocimiento, cultura y educación en salud, alimentación y ambiente, epidemiología, políticas públicas en educación, salud, alimentación y ambiente. Es también
investigador del Sistema Nacional de Investigadores de México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en los últimos 10 años ha publicado 20 libros con ICBN y 25 artículos científicos en revistas indexadas, en donde se vincula la relación transdisciplinar de la formación intercultural de recursos humanos con la educación superior en salud y estudios relacionados con la cultura, salud, ambiente y alimentación en comunidades indígenas y no indígenas con las instituciones sociales. Él nos hablará de la experiencia de APS en la Universidad de Guadalajara, donde también dará respuesta a algunos planteamientos que tienen que ver con la formación médica, con el enfoque de APS, los beneficios que aporta la APS en los sistemas de salud, las competencias que se deben de fortalecer y los cambios que deben de desarrollarse en el currículo. Tengo también el honor de presentar al doctor David Servín Hernández. Él es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuenta con una maestría en educación médica por la Facultad de Medicina también de la UNAM. Es médico especialista en adicciones, unidad de toxicología de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Es profesor de farmacología y terapéutica en las escuelas de medicina, enfermería y psicología y profesor en la maestría de bioética en la Universidad Panamericana. Es además verificador de COMAEM, miembro del cuerpo académico de ANFEM. Actualmente se desempeña como subdirector de educación de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Panamericana. Su área de investigación es pensamiento complejo en la educación médica. Por lo tanto, él abordará temas que tengan que ver con la importancia de la interdisciplina y el interprofesionalismo en la formación médica orientada a la APS. Asimismo, enclaves educativos que propician la interdisciplina y el interprofesionalismo en los estudiantes de medicina para favorecer su futuro papel en la APS. Y bien, también tengo este honor de presentar a nuestro consejero académico, al doctor Luis Felipe Abreu Hernández, quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, realizó parte de la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizó investigación en el campo de la biofísica de receptores, se reorientó hacia la educación y estudió la maestría en enseñanza superior en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ha sido secretario académico de la Coordinación General de Estudios de Posgrados, secretario de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM, secretario del Consejo de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UNAM, lideró la adecuación de las maestrías y doctorados en salud de la UNAM y coordinó durante 11 años el programa de maestría y doctorado en ciencias biomédicas, odontológicas y de la salud de la UNAM. Desarrolló junto con Virginia Hidalgo Wong la primera versión de los estándares de calidad para la acreditación de las facultades y escuelas de medicina por la ANFEM. Coordinó el proyecto de competencias profesionales del médico general mexicano y es coautor, junto con el doctor Ricardo León, de la Agenda para el Cambio de la Educación Médica en México. Ha publicado más de 80 artículos en revistas arbitradas y participado en 16 libros colectivos. Recibió la Orden Francisco Hernández por sus contribuciones a la educación médica y la investigación en el continente, otorgada por la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina. Es nuestro actual consejero académico de la ANFEM. Pues bien, cedo el micrófono entonces a la doctora Silvia Lisset Olivares Olivares para que tenga a bien presentar su tema. Y les comento sobre la dinámica. Ellos estarán presentando por 10 minutos para abordar su tema. En tanto, los asistentes los invitamos a estar realizando comentarios o preguntas en el chat o sesión. Al término de la intervención de los 4 panelistas, la moderadora de la mesa, una servidora, realizará preguntas para abrir la discusión de los aspectos que nos hayan abordado y también de los que estén ahí en el chat. Los panelistas dispondrán de 5 minutos cada uno para responder estas preguntas, en donde también los participantes podrán responder a las preguntas a través del chat. Finalmente se realizará el cierre de la mesa a través de 1 o 2 reflexiones. Muchísimas gracias y bienvenida, doctora Silvia Olivares. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues sí, aquí les queremos compartir esta reflexión como parte del diálogo de esta mesa. ¿Qué cambios deben desarrollarse en el currículo y su organización
para orientar la formación en competencias hacia la atención primaria articulada con la medicina académica. Entonces, bueno, lo que les vamos a compartir hoy es la experiencia del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, en nuestra transformación a lo que hoy denominamos modelo educativo TEC 21. Tiene 4 componentes. Estos 4 componentes son que está basado en competencias, que está integrado en trayectorias, que su orientación pedagógica es en el aprendizaje basado en retos y que contamos con una evaluación integral. Entonces, dentro de estas competencias existen 4 categorías. Estas categorías son la disciplinar, donde tenemos alumnos de una profesión aprendiendo con docentes de la misma profesión, en este caso médicos aprendiendo de médicos o nutriólogos aprendiendo de nutriólogos. Tenemos esta parte interprofesional, que es donde todos los programas de salud con los que contamos están aprendiendo sobre lo que es la atención centrada en el paciente, en un espectro muy colaborativo. Tenemos también las competencias transversales, que es la formación como persona, y las transdisciplinares, que son aquellas que tienen énfasis en la formación como líderes. En estos cuadrantes tenemos que requerir docentes de otras áreas disciplinares que complementan la educación. Este es el ejemplo de las competencias de médico cirujano. Me voy a centrar, por ejemplo, en las interprofesionales, que aquí está incluido el abordaje integral centrado en el paciente, la investigación, el profesionalismo y la gestión en salud. Y por supuesto, aquellas que le dan identidad a la profesión, aquellas que lo forman como persona y aquellas que lo forman como líderes, como es el caso de emprendimiento, inteligencia social o la transformación digital. Es un programa que le llamamos que está organizado en trayectoria. ¿Por qué está organizado así? Porque los estudiantes entran a un área común que se denomina salud. Entonces, en esta área común, que es el primer año y medio de cada uno de los programas que contamos, tenemos el licenciado en biociencias, el licenciado en nutrición y bienestar integral, el licenciado en psicología clínica y de la salud, médico cirujano y médico cirujano odontólogo. Y después de este año y medio de aprendizaje común, entran a lo que se denomina el área de enfoque, que es donde ya trabajan a profundidad en la carrera elegida, principalmente en competencias interprofesionales y disciplinares. Y por último, el área de especialización, que es ya más relacionado con el entorno clínico, excepto el área de biociencias, que solamente tiene un espectro de investigación. Y durante todo el programa se están desarrollando las que son las competencias transversales y transdisciplinares. Me quiero centrar un poco en lo que es precisamente el primer año y medio de los programas de salud, que tienen un enfoque bastante interprofesional. Tenemos 3 semestres. El primer semestre está denominado un primer semestre dedicado a mi persona. Estamos convencidos que la forma de ayudar al otro es primero ayudarte a ti mismo. Entonces, buscamos que el estudiante en el primer semestre encuentre estrategias de autocuidado, de autogestión, y con ello, entonces, encuentro estrategias para ayudar a los demás. Este segundo semestre se dedica al tema de mi paciente, que ahí sí ya entra en el apoyo a diferentes bloques que tienen que ver con ciclos de vida, que culminan en el tercer semestre, que se dedica a mi sociedad. Este tercer semestre, nuestro programa evolucionamos a un currículum integrado. Eso significa que ya no tenemos materias como las conseguimos, que corren a lo largo del semestre, sino están en bloques de 5 semanas, entre cada uno de los cuales tenemos una semana extra. Entonces, este tercer semestre está dedicado a mi sociedad. Aquí pueden ver cómo se combinan algunas materias que tienen que ver con administración e innovación de salud, en investigación, salud pública y algunos contenidos, digamos, un poco más disciplinares que abordan a la construcción y elaboración de los retos. Quiero aclarar que este tópico de exploración, para también convertir esta parte transdisciplinar, les permite a los estudiantes ir a otras escuelas fuera de la Escuela de Medicina a encontrar pues tecnologías, soluciones y contenidos que puedan ayudarles también en su futuro profesional, en su futuro de atención del paciente. Y tenemos, este es un ejemplo de un bloque que tiene que ver con atención primaria, y también tenemos el de innovación en salud poblacional, que también tiene que ver con temas de salud primaria y un poco más orientados a temas de salud pública. En cada una de las semanas los estudiantes también tienen la oportunidad de encontrar espacios que tienen que ver con el desarrollo como personas en una oferta muy importante. Aquí, por ejemplo, ven temas como primeros auxilios y dedican toda esa semana a temas de salud personal, de diálogo introspectivo o apoyo comunitario.
Esta experiencia profesional, interprofesional, este es un ejemplo de cómo durante uno de los bloques pueden atender mujeres en crisis durante el embarazo. Tenemos un modelo de aprendizaje basado en retos con socios formadores, en este caso para cada uno de los bloques y para resolver cada uno de los retos. El equipo que coordina cada bloque busca socios formadores, que en este caso pues, pueden ser organizaciones de cualquier tipo y tamaño, especialmente que sean sin fines de lucro de preferencia, para que ayuden con un enfoque multidisciplinario. En este caso, por ejemplo, tenemos docentes y estudiantes, y esto creo que es la parte más interesante. No solamente los alumnos están aprendiendo con diferentes temáticas disciplinares, sino además aprenden desde la perspectiva y visión del profesional de salud de esa disciplina. Entonces tenemos en este bloque profesionales de la salud, tanto en la parte docente como en la parte de estudiante, colaborando juntos para encontrar una solución a temas que tienen que ver con mujeres en crisis durante el embarazo. Y aquí se incluyen temas de nutrición, de ginecología, de salud pública, de biociencias, de psicología, temas de salud mental, y con los profesionales, como decía, de cada una de estas áreas para aprender desde la visión, lenguaje y filosofía de cada una de estas profesiones. Les decía que tenemos un aprendizaje basado en retos. El aprendizaje basado en retos es un modelo formativo donde los alumnos colaboran activamente para resolver problemas actuales que aquejan a la sociedad a partir de la indagación e integración de contenidos teórico-prácticos que transformen en creaciones e innovaciones que impactan al público seleccionado. En este sentido, tenemos como 4 principales elementos que siguen el aprendizaje basado en retos, que está centrado en el estudiante, que es colaborativo, que es vinculado con un socio formador y que es transformativo. Transformativo porque sus propuestas tienen que ser originales y creativas para atender a los públicos para los cuales está destinado. Más información, aprovecho el comercial, los invito a acompañarme a través de esta historia en el libro Aprendizaje basado en retos, transformar la educación en salud. Y también compartirles que a través de cada uno de estos retos no solamente tratamos de desarrollar competencias disciplinares, sino una serie de competencias, como antes lo mencionaba, que son transversales, interprofesionales y transdisciplinares. Este es un ejemplo de cómo podemos desarrollar el pensamiento crítico a través de un reto. Para cada uno de los retos tenemos pues rúbricas que incorporan diferentes niveles de dominio de las competencias. Estas rúbricas están entrelazadas con el reto mismo y los profesores evalúan para cada estudiante el desarrollo de estas competencias. En el caso de razonamiento para la complejidad, es una competencia transversal que a su vez incluye 3 subcompetencias, que es pensamiento crítico, pensamiento científico y pensamiento sistémico. Entonces, en cada uno de los retos existen estas y otras competencias donde los profesores, a través de evidencias que suceden durante el reto, evalúan. Además de estas evaluaciones, como es una evaluación integral, también contamos con exámenes con una idea de progresión. Utilizamos evaluación programática durante a lo largo de los estudios para que puedan los alumnos conocer cómo han ido evolucionando en el desarrollo de sus conocimientos, habilidades a lo largo de lo que están en el programa. Aprovechamos estas semanas TEC y las semanas 18 para hacer esta evaluación. Les comparto aquí mis datos personales en redes sociales donde me pueden encontrar y bueno, agradezco de antemano su atención. Muchas gracias, doctora Silvia, y sobre todo por cuidar también del tiempo. Al final haremos las preguntas y comentarios. Doy la palabra al doctor René Cristóbal Crocker Sagastú para que haga su presentación en estos 10 minutos. Muchas gracias. Excelente participación, doctora Silvia. Doctora Aide. Voy a hacer la presentación. Voy a compartir pantalla. Perdón. Su servidor va a exponer la experiencia en medicina académica en APS como parte de la práctica educativa en la Universidad de Guadalajara.
Voy a comenzar hablando de algunos antecedentes. La Universidad de Guadalajara, en el caso de Ciencias de la Salud, y en específico de la Facultad de Medicina, desde 1975 a 1994 ha sido una universidad pionera en México en planes de estudio innovadores en APS. Desde 1975, antes de que apareciera la conferencia de Alma Ata, se innovó los planes de estudio en la Facultad de Medicina con asesoría de Juan César García y de la doctora Isabel Rodríguez de OPS, y se crearon unidades modelo a través del proyecto Kellogg's. Y a partir de 1982 se inició la integración docencia, servicio e investigación con la Secretaría de Salud. Eso se tradujo en una primera publicación en América Latina liderada por esta universidad y la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, con una publicación científica de todas las experiencias precisamente de integración de la investigación, el servicio y la docencia en unidades de atención primaria de la salud. Y algo importante es que desde 1994 se creó el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y ahí se creó el área básica común para las carreras de medicina, odontología, nutrición, enfermería y psicología. O sea, el trabajo interprofesional y la formación interprofesional se empezó desde 1994. ¿Qué cambios podemos compartirles a ustedes que se han desarrollado en el currículum para orientar la formación médica a la medicina académica en APS? Desde el año 2012 se creó un nuevo modelo curricular en donde ya se integró un currículum mixto con áreas de formación básica común, básica particular obligatoria y optativa, y la formación optativa. Y ahí se crearon dos ejes: el eje curricular de prácticas profesionales y el eje de reflexión científica. En el eje curricular de prácticas profesionales, desde esa fecha, los alumnos desde el primer semestre hasta el sexto semestre realizan prácticas en trabajo comunitario, y hasta el séptimo semestre es cuando ingresan a hacer sus prácticas profesionales hospitalarias. El otro aspecto importante es que todas las carreras, incluida la de medicina, tienen un eje de reflexión científica a través del aprendizaje de las metodologías de investigación, cuantitativas, cualitativas, estadística y todo a lo largo de la carrera, y que termina con un curso que se da en el séptimo semestre que se llama Medicina basada en evidencias científicas. Este modelo ha permitido entonces no solo el trabajo, la integración de la teoría con la práctica en los escenarios reales, sino también la gestión científica a lo largo de la carrera. Y se trata de que y los diseños curriculares de todas las carreras de ciencias de la salud están construidos con este mismo modelo curricular. Desde el año 2012 a la fecha se ha tratado de implementar este elemento. Y en una investigación educativa que hicimos nosotros, empezamos a hacerla desde el 2018 y la concluimos en el 2020, que se publicó recientemente, que al final les voy a dar la cita. Hicimos un análisis de las siguientes categorías en una de las escuelas de la red UDG. Quiero decirles que todas las escuelas de medicina de la UDG, tanto las de la red pública como las escuelas incorporadas a la UDG, siguen el mismo modelo curricular, ¿sí? Y ahí analizamos cuál era el fundamento epidemiológico de la APS, los elementos curriculares en APS, las prácticas en los espacios de APS, el aprendizaje de la gestión del conocimiento, el fomento de la responsabilidad social y participación comunitaria, y lo que es el trabajo interprofesional en las escuelas de práctica. Dentro de los elementos que encontramos en esa investigación, encontramos lo siguiente, que diría yo que son los aportes que hace la Universidad de Guadalajara al currículum y problemas en la implementación de la práctica educativa.
El principal aporte, creo yo, es el desarrollo de un currículum semiflexible con modelo mixto por áreas de formación y ejes curriculares como el que ya les expliqué a lo largo de la carrera, que vinculan entonces el aprendizaje de APS a través de integrar los servicios y la investigación en las unidades. Y hay una mayor carga de prácticas en escenarios reales de APS, incorporando actores sociales de las instituciones de salud y promotores locales. ¿Cuáles, de acuerdo a esta investigación, cuáles son las dificultades que encontramos en la implementación de ese currículum en la práctica educativa? La primera es que las unidades de APS sigue predominando la visión de atención a la enfermedad y un enfoque de primer nivel de atención que no está muy vinculado a lo que son las organizaciones locales. Profesores tutores con escasa formación en gestión social participativa y sobre todo en investigación aplicada, y dificultades en la vinculación interprofesional en APS, no solo entre las carreras de la universidad, sino también con el mismo personal que trabaja en el sistema. Estas serían como los grandes problemas. Nuestras reflexiones finales de esta experiencia, tanto a partir de los antecedentes del diseño curricular y de esta investigación, es que la APS mejora la congruencia entre políticas públicas del sistema de salud y la formación de médicos, que nosotros las vemos actualmente divorciadas. Hay un divorcio. Por otro lado, se enfoca la prioridad hacia la salud y no hacia la enfermedad, como está sucediendo en este momento, y sobre todo con un enfoque biomédico. Que se mejora la calidad de la atención a la salud con enfoque preventivo, bajando los costos, y esto mejora el impacto de las acciones del equipo de salud. Que por otro lado, la sociedad recibe atención a sus problemas de salud en los escenarios donde estudia, vive o trabaja, y la sociedad participa de manera activa en la toma de decisiones para garantizar el derecho humano a la salud. Estas serían como nuestras reflexiones. Estamos en el camino, yo diría, de tratar de implementar esto, pero como visión sigue siendo correcta, pero tenemos problemas en la implementación. Esta investigación fue publicada en la revista de investigación Educación Médica de la UNAM. Ahí está la cita al final, en 2021, en este último trimestre la pueden revisar. Estos somos los autores. El artículo de nuestra experiencia se llama Medicina Académica y Atención Primaria de Salud, propuesta de abordaje conceptual metodológica desde la práctica educativa. Muchas gracias. Muy interesante, doctor René, la experiencia que usted comenta y que está basada en proyectos de investigación, donde podemos ver los beneficios que tiene o que aporta la APS, no solamente en este caso a la sociedad, sino también a los servicios de salud. Y también aquí nos hace referencia a los cambios que deben desarrollarse en el currículo, porque aun cuando hay esfuerzos importantes, se observa que estos no han sido del todo claros para poder atender la APS desde la formación médica. Muy bien, y enseguida tenemos la participación del doctor David Servín Hernández. Los invitamos a todos a ir participando en el chat con preguntas para que al final demos respuesta a ello. Muchísimas gracias, doctor David. Adelante, bienvenido. No le escuchamos aún. ¿Tiene el micrófono apagado, doctor David Servín? Sí, muy buenos días a todas y a todos. No me dejaba activar el micrófono, por eso me tardé estos segundos. Pero muchas gracias por la oportunidad. Espero que ahora sí ya me estén escuchando correctamente. Bien, entonces comenzaré.
Sabemos que la APS es el camino que se ha trazado para fomentar la salud y el bienestar físico, mental, social, incluso ecológico. Y que por consiguiente, a fin de dar pasos en ese sentido, se requiere tareas concurrentes de diferentes disciplinas y profesiones. Justamente la pandemia de COVID nos ha dado esta lección. Esto es relevante en la educación médica porque si se quiere apuntar pertinentemente a la APS, la interdisciplina y el interprofesionalismo constituyen un eje motor. Me referiré a la interdisciplina como la interacción de campos del conocimiento y al interprofesionalismo como el entrelazamiento de diferentes profesiones. Ambas son cualidades con un papel clave en la práctica de la APS y en consecuencia también en la medicina académica. En otras palabras, la interdisciplina, el interprofesionalismo enlazan la medicina académica y la APS. Si la medicina académica es un modo de implementar la educación médica en los espacios de la APS, como ya se ha dicho, tomando en cuenta los servicios de salud, la docencia, la investigación, entonces es muy importante que se busquen oportunidades para propiciar justamente la interdisciplina y el interprofesionalismo. De aquí que se hable de enclaves, pues si se pretende hacer cambios en la educación, es necesario que las escuelas pongan en marcha espacios académicos que articulen la medicina académica y la APS. Aquí lo que se va a enfatizar es que esos espacios académicos sean precisamente de índole interdisciplinaria e interprofesional. Presentaré dos enclaves educativos en este sentido. El primer enclave, la telemedicina. No es una tecnología nueva. Ya se ha utilizado en la APS con ventajas significativas para que los sistemas y los profesionales de la salud suministren atención a distancia. Y las escuelas de medicina han recurrido a este recurso en tiempos de pandemia para el aprendizaje de la clínica. Si bien favoreció algunas prácticas con pacientes en medio de la disrupción académica que hubo en las clínicas y en hospitales, ahora nos preguntamos si con la telemedicina se puede propiciar la formación interprofesional de los estudiantes en un contexto de APS. Entonces pensemos en implementar un enclave educativo con el siguiente escenario. Una paciente con depresión que no ha tenido seguimiento clínico oportuno porque debido a la contingencia no ha conseguido cita con el médico de la unidad clínica que le corresponde. ¿Cómo darle continuidad a su atención? Algo que ocurrió muy frecuentemente. Si planteamos este problema en una estación de telemedicina, se retaría a los estudiantes de medicina y de psicología, por ejemplo, a brindarle consulta. Trabajando en equipo, prepararán la forma en que van a valorar y manejar el caso, deben de comunicarse apropiadamente entre ellos y llega entonces el momento en que a través de una conexión por internet se dé primero la consulta médica y después la consulta psicológica. Y tendrán la oportunidad de ofrecer una atención interdisciplinaria. Pero no es tan fácil, pues la tarea no se limita simplemente a que el médico le diga al paciente vaya con la psicóloga o que el psicólogo le señale siga con su medicamento. Más bien es saber entrelazar sus quehaceres clínicos y hacer converger el tratamiento farmacológico y la psicoterapia. De tal modo, la telemedicina se puede convertir en una oportunidad de generar una postura crítica y de construir un conocimiento interdisciplinario en el marco de la APS. Segundo enclave. El proyecto ECO fue creado para mejorar la calidad de la atención a pacientes que sufren padecimientos crónicos sin que ellos deban de salir de su comunidad.
A diferencia de la telemedicina, el experto clínico aquí no se encarga de la asistencia remota al paciente, más bien es mentor de quienes están dando presencialmente la consulta. Por ejemplo, un enclave educativo implementado en el servicio social respecto a los trastornos mentales, cuya prevalencia sabemos que es alta, aún en medios urbanos y en rurales. El ejemplo es un equipo de psiquiatría y de psicología dan asesoría a los pasantes, quienes son los responsables de la atención en el primer nivel en una comunidad determinada. Se presentan casos y se discuten los diagnósticos y los tratamientos. Se hacen aportaciones con una visión integral. No es meramente la actualización de temas psiquiátricos a través de la línea de Internet, sino que el propósito es optimizar y hacer converger diversas terapéuticas. Y de esta manera se construye un conocimiento pertinente entre los pasantes y el grupo interdisciplinario de expertos, y esto conduce a una mejor calidad de atención a los pacientes, quienes, insisto, no requirieron de acudir a una clínica u hospital lejano. Por lo tanto, el proyecto ECO consiste también en un espacio idóneo para que el conocimiento que se estudia en un aula se extrapole y aplique en el entorno comunitario e impulse el trabajo en colaboración interdisciplinaria e interprofesional. Conclusión. Las escuelas y facultades de medicina en la actualidad ya encausan a sus estudiantes en actividades, en centros de salud, en programas comunitarios. Estos ya son por sí mismos espacios para aproximarse a la APS. Lo que en este momento se está enfatizando es la necesidad de reconvertir esos espacios en enclaves, cuyo eje motor esté constituido justamente por lo que hemos planteado, la interdisciplina y el interprofesionalismo. Parece fácil escuchar esta lógica. Sin embargo, no es simplemente sumar la labor de muchos. Más bien es encontrar los caminos pertinentes para que converjan saberes y tareas. Sabemos también que los problemas de salud y enfermedad son complejos. Es decir, subyacen interacciones de un sinnúmero de elementos. Por consiguiente, pues aplicar un único punto de vista es incompleto. En contraste, la interdisciplina representa un marco sistémico hacia esos problemas, y el interprofesionalismo es el corazón prácticamente del trabajo colaborativo. Insisto, la conclusión finalmente, si se pretende edificar centros modélicos como el andamiaje entre la medicina académica y la APS, pues deberán desarrollar la interdisciplina y el interprofesionalismo, si no, no serán. Esa es la idea que he querido plantear en estos minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Servín, por esta importante participación en donde efectivamente nos habla de cómo la interdisciplina y el interprofesionalismo en la formación médica orientada a la APS es necesario. Y por el ejemplo que nos da de estos enclaves educativos, en donde en este caso nos presentó cómo en una estación clínica y cómo se le da seguimiento, lo que nos permite afirmar que, y usted también lo dijo, que ya las escuelas están promoviendo este pensamiento complejo, estos currículos complejos para la formación médica. Muchísimas gracias. Y cedo la palabra con mucho gusto al doctor Luis Felipe Abreu para que nos presente su tema, que tiene que ver con la evolución y perspectivas de la APS. Agradezco antes que nada la invitación y vamos a desarrollar este tema, evolución y perspectivas de la atención primaria en salud. Los orígenes de la atención primaria. En los 70s en la OMS había una sensación de estancamiento de la salud y se observó un fenómeno extraño. Algunas regiones que tenían población marginada habían logrado notables avances en salud sin grandes inversiones. Llamó poderosamente la atención los programas de salud de Kerala
en la India o intervenciones de salud en regiones de China o incluso en Cuba. Se buscó utilizar estas experiencias positivas para impulsar una especie de modelo que pudiera romper con este estancamiento y favorecer el crecimiento de la cobertura. La entonces SURS ofreció su apoyo para realizar la reunión de Alma-Ata porque no había financiamiento de otras fuentes. Ahora, estamos en este tránsito de la medicina industrial a la medicina adaptativa. El enfoque de la medicina se tomó de la mecánica clásica de Newton, del estudio de la vera causa. En aquel momento lo que se conocía era la anatomía, o sea, la estructura física del cuerpo, y también la fisiología, que surgió como la aplicación de la física a entender el cuerpo humano. Y se desarrolló el método anatomoclínico. ¿Dónde está la parte rota? ¿Qué tiene el paciente? Y luego al hacer la autopsia, ¿qué encontramos? Si los órganos están silentes, decimos que el paciente está sano. Si encontramos partes rotas, está enfermo. Entonces, basados en la anatomía y la fisiología, se impulsó la creencia de que todos los seres humanos somos similares, padecemos las mismas enfermedades y respondemos igual a los mismos fármacos y a las mismas dosis. Y se generó una medicina estandarizada basada en algoritmos y protocolos. Además de aplicar métodos fordistas de administración industrial a la salud. Esto lo denuncia Víctor Montori como una medicina industrializada basada en rutinas que procesa pacientes contrarreloj en detrimento de las especificidades de los pacientes. También es una medicina centrada en la enfermedad que desprecia toda la etapa preclínica, ya que el primero y segundo y tercer nivel van enfocados a la etapa clínica toda vez que aparecen los signos y síntomas. Para decirlo con las palabras del doctor José Negrete Martínez, mi maestro, si el modelo no coincide con la realidad, pues peor para la realidad. Hay otra forma de ver la dinámica salud-enfermedad, que se inició con Lavoisier, cuando ponía a alguien a hacer trabajo y medía consumo de oxígeno, veía que había un máximo que ahora llamamos capacidad aeróbica máxima y que la persona desfallecía. Y a él se le ocurrió, cuando un reto ambiental muy fuerte ocurre, entonces se presenta la enfermedad. Esta misma idea la tomó Philippe Pinel en años posteriores y trató de hacer hospitales, escuelas donde se estudiara el ambiente y su influencia sobre la enfermedad, y finalmente Hans Selye demuestra cómo la presión psicológica se puede transformar en enfermedad. Con fundamentos ya en los avances de la biología molecular, Barton Childs en este libro cuestiona el enfoque predominante de la medicina y dice todos los seres humanos somos diferentes genéticamente en sus metabolismos y además en lo social, en lo psicológico. Y él habla de dos enfoques, el enfoque mecanicista, que es el que viene de William Osler, donde la enfermedad se produce cuando inician los signos y los síntomas, cuando los pacientes tienen lesiones anatómicas, donde se altera la fisiología y donde se enfoca la curación. Y el enfoque de Archibald Garrod, que era ya un estudioso de las enfermedades genéticas, monogenéticas, y que dice que es el reto ambiental el que finalmente desarrolla la enfermedad. Y la alostasis lo que hace posible compensar o no las variaciones. Tenemos el ejemplo del kwashiorkor. Un entorno desfavorable produce desnutrición. Ingresa al hospital, hacemos rehabilitación nutricional, se da el alta y lo regresamos al entorno que lo enfermó. Y luego vuelve a entrar a rehabilitación y así les damos vueltas a los pacientes sin resolver los problemas. Este es un círculo vicioso. Por eso ahora, además de los determinantes sociales, debemos tomar en cuenta los determinantes morales que ya señaló José Francisco. ¿Por qué estamos permitiendo estas cosas? ¿Por qué seguimos haciendo como si no importara lo social y no desenmascaramos y no luchamos o no peleamos por hacer visible lo invisible para que se corrija? Hay tres niveles de organización anidados. El infraorganísmico, que son las moléculas, las células, tejidos, órganos, y es al que nos dedicamos. El organísmico, el de la persona en su conjunto, no existe. Es decir, ni siquiera se ven los procesos psicológicos y biológicos integrados, y la salud mental tiene el menor presupuesto posible. Y hay un nivel supraorganísmico, donde está la familia, la sociedad y la biosfera. Estos niveles están incluidos unos dentro de otros, de manera que interaccionan y deberíamos tener diagnósticos infraorganísmicos, organísmicos y supraorganísmicos. Hay un renacimiento de la APS y hay varios principios del nuevo modelo.
Integralidad. Abarca los diferentes niveles de organización, infraorganísmico, molecular, celular, organísmico del ser humano en su conjunto y su nivel psicológico y de salud mental, y el supraorganísmico, que ve lo social y lo ambiental e implica acciones intersectoriales. Hay una continuidad. El nuevo modelo acompaña a los individuos, familias y comunidades a lo largo de toda la vida, desde el nacimiento hasta el fin de la vida misma, poniendo especial énfasis en la prevención de la enfermedad y en la salud mental y en reducir la carga de las enfermedades crónicas, y es capaz de atender al paciente complejo con enfermedades múltiples sin sacarlo de su entorno natural. Es descentralizado, implica la transferencia de conocimiento y el desarrollo de tecnología hacia el primer nivel de atención e incluso para la atención en el hogar, la escuela y el trabajo. Accesible, brinda atención continuada a las 24 horas del día, a los 365 días del año, y es capaz de responder a las necesidades de salud en tiempo real con latencias muy breves. Efectivo, desarrolla respuestas sustentadas en la mejor evidencia y es costo efectivo, desarrolla investigación original y educa a pobladores y profesionales. Dos enfoques. El primer nivel de atención tradicional resuelve lo simple y turna lo complejo al hospital. Con predominio de la población joven funciona muy bien. Está determinado desde fuera. Los médicos son obreros de la salud que aplican protocolos, rutinas, en fin. Fracasa frente a las enfermedades crónico-degenerativas y frente a la comorbilidad, porque el paciente se envuelve complejo, aparecen metas competidas y entonces lo batean a los hospitales. La atención primaria en salud, lo complejo también se resuelve en la atención privada, en la atención comunitaria, en la atención primaria, y desarrolla capacidades crecientes de atender problemas cardiológicos, problemas de comorbilidades, en fin. Su función es inclusiva y trabaja en redes con individuos, familias y comunidades. Visualiza los retos ambientales y valora la capacidad adaptativa de las poblaciones. Es interdisciplinaria y se trabaja en equipo y favorece acciones intersectoriales. La salud no es algo que se le da a la gente, es algo que se construye con la gente mediante el trabajo comunitario. Ahora tenemos que el tercer nivel de la salud, el hospital ejerce liderazgo, concentra conocimiento, recursos humanos y materiales. Es el lado cortante y activo, cura y resuelve. En cambio, el médico que está ubicado en el centro de salud es el portero del sistema de salud. Cuando la gente quiere ascender a los otros niveles, está el portero en medio y lo detiene. Es una barrera a vencer. El primer nivel de atención desempodera. El paciente se mueve e implora el servicio y implora acceder a los niveles resolutivos superiores cuando tiene comorbilidades. Es reactivo, dedicado a detectar las partes rotas. En cambio, la atención primaria es el líder central del sistema. El liderazgo se ejerce desde la atención primaria, que es el motor del sistema de salud. El tercer nivel es un sistema de respaldo que apoya la atención primaria cuando las cosas fallaron. Pero deben ser casos muy contados. Es un sistema que empodera, es incluyente, acompaña a personas, familias y comunidades todo el tiempo. Aquí el lado cortante está abajo, acá el lado cortante está arriba. Previene, organiza, trata y construye la salud. El sistema de salud se mueve, va hacia donde están las personas. Acá las personas tienen que ir hacia el sistema. Acá están incluidas como parte del sistema de salud. Es proactivo y favorece el envejecimiento saludable, y no solo interviene cuando hay enfermedad. Actúa en los ambientes reales de la vida cotidiana, mientras acá lleva a los pacientes a un ambiente extraño, que es el hospital. Los saca de la vida para meterlos a una sala de terapia intensiva cuando sus sistemas de regulación no funcionan. ¿En dónde formamos? No existe el espacio, debemos crearlo en una articulación entre medicina académica y atención primaria para resolver los problemas ahí donde la gente se enfrenta a los retos ambientales. Doctor Luis Felipe, un minuto para concluir. Sí, el médico no es el especialista de lo general o lo común,
como decía Laguna, el médico es el especialista en su población, conoce su genética, su nutrición, estilos de vida, su cultura, su organización, nivel socioeconómico, su psicología, los factores de riesgo y protectores, etcétera, e impulsa las acciones contextuales y adaptativas. El consultorio de atención primaria debe ser tecnificado, computarizado, con electrofisiología, pruebas funcionales, microtécnicas, analíticas, imágenes, endoscopías, sensores vestibles, etcétera. No es una atención pobre para pobres. El equipo de salud es lo tradicional, médicos, enfermeras, odontólogos, nutriólogos, psicólogos, pero también los emergentes, informáticos, ingenieros biomédicos, expertos en telecomunicaciones, matemáticos, expertos en inteligencia artificial, ecólogos, veterinarios, economistas de la salud, antropólogos, sociólogos médicos. El médico del futuro es polivalente, capaz de actuar en muchos ambientes con complejidad que le otorga esta polifuncionalidad, altamente adaptativo, innovador, dotado de pensamiento crítico, capaz de articular la ciencia universal con el contexto local, lo local que ya mencionaba José Francisco, apto para trabajar conjuntamente con los usuarios, individuos, familias y comunidades, autodirigido y capaz de participar en redes de investigación y desarrollo, capaz de unir ciencia, técnica y humanismo. ¿Quién va a ejercer el liderazgo? El hospital no puede ejercer el liderazgo de la transformación porque está centrado en los segmentos y es infraorganísmico. El hospital actúa basado en especializaciones parcelarias con bajo nivel de coordinación. ¿Quién debe dirigir el cambio? Son las universidades. El liderazgo de las facultades y escuelas de medicina de las universidades se permitirá contender con lo complejo. Las escuelas de medicina de las universidades deben abordar una gran cantidad de conocimiento especializado para abordar los niveles organísmico, supraorganísmico. Es necesario crear centros académicos de carácter modélico en atención primaria que articulen investigación, docencia, servicios, se enfoquen a cumplir su misión social, desarrollar un sistema de salud que acompañe a las personas y favorezca su autoorganización y considere la ciencia de los sistemas complejos. Cumplir con la misión social debe estar en el centro del nuevo modelo. Este cambio no puede ser producto de una acción centralizada e impulsado de arriba hacia abajo porque debe considerar los factores contextuales y debe expresarse en redes situadas en contextos específicos. Más bien será la aparición de modelos vivos y dinámicos los que impulsen el cambio. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo, nos dice Peter Drucker. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Felipe. Sin lugar a dudas, hemos podido observar esta evolución que ha tenido la APS desde sus orígenes y la importancia de la misma de implementarla. Y bien, para continuar ahora con las preguntas que nos ha hecho el público, voy a pedirle la intervención a la doctora Silvia Olivares con la participación de la doctora Guadalupe Hernández Piedra, en donde le dice, la estrategia del proyecto formativo es bastante interesante y motivadora. Su diseño requiere la planeación y el trabajo colegiado. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para aproximarnos a esta metodología? ¿Dónde puedo consultar casos de éxitos en el área médica? Excelente participación, doctora Silvia. Muchas gracias, doctora Aide Parra. Con un gusto respondo aquí a la doctora Guadalupe. Para dar vida a este modelo educativo TEC 21 tuvimos que prácticamente deconstruir todo lo que teníamos como currículum tradicional y volver a empezar. Es un currículum que tiene una inspiración en un modelo integrado curricular. Está inspirado en modelos que publicó previamente Ronald Harden en temas de integración curricular y también en varios modelos europeos. Platicábamos cuando me presentaste, doctora Parra, que trabaja un poquito en estudios con la Universidad de Maastricht. Ellos tienen estos modelos de educación integrada por bloques y, por supuesto, en el libro de aprendizaje basado en retos, transformar la educación en salud con McGraw-Hill. Ahorita les pongo la liga aquí en el chat. Pueden encontrar pues todo el detalle de cómo se construye este modelo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia. Y bueno, voy a seguir por esta excelente participación. Voy a seguir extendiendo las preguntas del público. Hay una para el doctor René Crocker, de la doctora María Antonia Hernández Franco. Dice, ¿cómo han resuelto el riesgo por la inseguridad para que los alumnos hagan prácticas comunitarias? Adelante, doctor René. Tienen su micrófono cerrado, doctor René.
Lo hemos resuelto de dos maneras. Uno es con trabajo en casa, en línea. Es decir, estamos haciendo, por ejemplo, con los alumnos de nutrición, estamos haciendo un análisis de la seguridad alimentaria y sus relaciones con enfermedades crónico-degenerativas y el COVID. Es decir, la familia se ha transformado en el espacio social de aprendizaje de los alumnos. Y eso lo hemos nucleado a través de investigación en línea, de tal manera que a partir de eso hemos resuelto, hemos integrado el trabajo de APS en su casa con sus propios familiares y sus vecinos, y luego a través de procedimientos de instrumentos de investigación, logramos hacer ya una publicación precisamente con los alumnos. Hay una publicación en la revista de Salud Pública y Nutrición de la Universidad de Nuevo León, que es una revista indexada, donde los alumnos mismos, con asesoría de su servidor, publicamos ya artículos científicos relacionados con gestión del conocimiento, es decir, de esta manera. Los alumnos no están yendo en este momento a los centros de salud, sino mucho del trabajo lo hemos resuelto en línea, la asesoría la hemos hecho en línea. Los riesgos en época de no pandemia, pues el problema es que todavía no hacemos mucho trabajo en casa, como debiera de hacerse. Están trabajando nuestros alumnos sobre todo en escuelas donde hay menos riesgos, son espacios más cerrados, escuelas secundarias, escuelas primarias, kinder, y ahí están realizando las actividades de APS. Es decir, esa es la manera como en pandemia y en prepandemia como hemos resuelto el problema de los riesgos que hay en los barrios marginados urbanos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Enseguida también hay dos preguntas para el doctor David Servín. Las voy a juntar. Una del doctor Héctor Agustín Cedillo, que dice: considera el bienestar espiritual como componente del bienestar en salud y cómo lo incorporan a la educación. La segunda del doctor José Roberto Arreguín Araujo dice: yo preguntaría, ¿cuándo se iniciará la telemedicina? Ya que para psicología pudiera ser óptimo. Sin embargo, ¿y la medicina? ¿Dónde quedó la clínica? Y por otro lado, ¿quiénes tendrán este medio y beneficio dentro de la APS? Peor aún, los niveles medios ni tienen esa iniciación, pero sí un salón de telemedicina. Adelante, doctor David Servín. Sí, muchas gracias por las preguntas tan importantes. La primera, pues definitivamente sí. Esta dimensión espiritual forma parte del bienestar, porque las personas no solo se enferman en lo biológico, psicológico, sino también en lo espiritual. ¿Cómo se puede abordar en la educación médica? Pues una de las vías sería justo la formación bioética, en la que pues el estudiante y finalmente el médico deben de saber cómo responder adecuadamente cuando el paciente plantea un asunto tan delicado como este, pero también tan importante. Entonces, en concreto, pienso que podría explotarse también en la parte de formación bioética el extenderse hacia esta dimensión espiritual, siempre y cuando se respete lo que plantee el paciente o la familia. En lo que toca la segunda pregunta, pues nos mete en aprietos, porque pues ciertamente si, por ejemplo, el paciente con depresión empieza a presentar disnea y yo lo necesito auscultar pulmonarmente, pues no voy a poder hacerlo a distancia. Le puedo hablar de que se tome el medicamento antidepresivo, etcétera, pero pues no lo puedo auscultar. Igual, habrá muchas dificultades de procedimientos clínicos que en este momento no pueda hacerse a través de vía remota, y por eso la pregunta apunta a esta dificultad. Conforme en la práctica clínica se vayan desarrollando las tecnologías pertinentes, adecuadas, y que de hecho ya están surgiendo para medir parámetros clínicos a distancia,
pues eso se irá resolviendo y por supuesto eso conllevará también que los recursos se distribuyan en donde se requiere. Por lo pronto, pues bueno, hay algunas opciones. A veces los médicos establecen esta vía de telemedicina para hacer seguimiento de casos, no tanto como para hacer el diagnóstico de primera vez, y eso pues ya cubre un buen porcentaje de problemas. Y la otra opción pues es la que también planteé con ECO. Ahí pues habrá pasantes o habrá médicos, o hemos escuchado también ejemplos de que pueden ser trabajadores de la salud a un cierto nivel de preparación que estén al lado del paciente y que entonces en el otro lado esté un grupo de expertos o alguien que esté asesorando y que diga, bueno, pues a ver, dame los datos de la auscultación, dame los datos del peristaltismo o de pulso, ¿no? Que necesitan un contacto con el paciente, pero aquí lo que importa es cómo el conocimiento trasciende de lo que el experto está manejando en la comodidad de su consultorio, pero que se proyecta a un entorno comunitario cuando alguien está atendiendo a un paciente que ya lo está explorando, que lo está interrogando, que le va a dar el tratamiento. Es importante destacar cómo ese conocimiento se traslada, se extiende, por eso se llama así ECO, para que se aplique ese conocimiento en la atención misma del paciente sin que yo tenga que estar explorándolo ni que tampoco el paciente salga porque ya hay una persona ahí. Esa es la variante con el proyecto ECO. Muchísimas gracias, doctor Servín. Y bueno, del doctor Héctor Agustín Cedillo le dice al doctor Luis Felipe, excelente ponencia, gracias por compartir esta información. Y la doctora Julieta de la Vega Calderón le hace una pregunta. ¿Considera que se debe empoderar al médico familiar dentro de las instituciones hospitalarias? ¿Cómo fomentar desde la universidad el estudio de esta disciplina en los futuros residentes? Estos son para el doctor Luis Felipe Abreu. Adelante, doctor. Sí, bueno, ya lo señalaba José Francisco, es decir, ahora tenemos una visión clásica de las especialidades. Como la medicina es hospitalaria, las especialidades son hospitalarias. Pero el que va a atender a las personas en la comunidad debiera estar predominantemente en la comunidad, aunque pueda tener algunas rotaciones por el hospital. Pero la formación debe hacerse en los entornos reales donde se va a desempeñar, no en un entorno donde no se va a desempeñar. Ahí puede estar para algunas cosas de apoyo o para ver urgencias o algunas cosas así, pero se debe formar en las comunidades. Ahora, no sé, a los médicos de medicina del trabajo se forman en hospitales para ver cómo se trata el saturnismo, etcétera. Habría que formarlos básicamente previniendo en las industrias. Es decir, tenemos que crear un nuevo tipo de especializaciones médicas, y esta es una idea también de Jorge Valdés, crear las especializaciones en los entornos reales y abrir una nueva era de especializaciones no hospitalarias en diferentes entornos. Por ejemplo, salud mental comunitaria. Puede haber cardiología comunitaria. De hecho, a nivel mundial existen revistas de oftalmología comunitaria, ¿no? Cómo atender o resolver problemas oftalmológicos ahí donde están las personas. Tenemos que aprender a ir a donde están las personas, no traer a las personas. Yo digo que la salud es como un servicio de bomberos que le dice a las personas, cuando tengas un incendio, me lo traes aquí a la estación para que yo lo apague, en lugar de ir nosotros a donde está el fuego. El fuego está en las comunidades, hay que ir a las comunidades. Ahora, esto implica lo que decía José Francisco, hay que luchar, hay que pelear. Ya sabemos que según los políticos las cosas ya no son como antes, ya son diferentes, ya estamos en otra etapa, pero en la realidad están peor que antes. Entonces tenemos nosotros que pedir que haya indicadores también de que se están ejerciendo una serie de acciones que realmente disminuyen los problemas sociales, no de palabra, sino en los hechos. Y como comunidades tenemos que comprometernos con la misión social y transformar a las universidades en organismos reflexivos de las comunidades y añadir valor a la sociedad, estableciendo metas y mecanismos construidos de abajo hacia arriba. No es un problema de irnos a hincar de rodillas frente al secretario de Salud, Jorge, por favor, échanos la mano. No,
Es un problema decir, ya hicimos con una asociación civil este proyecto, tenemos estos resultados, está funcionando así, llevarlo a los medios de comunicación y demostrar cómo se están dando palos de ciego en políticas públicas, tanto en educación como en salud, y se está relegando a las personas al último lugar. Se prefirió la refinería en lugar de la vida de las gentes. Y eso hay que decirlo, y no podemos estar callados. Gracias. Excelente, doctor. Muy bien, hay un comentario de la doctora Silvina Noemí Contreras que dice, falta incluir la perspectiva de género a quienes dirigen, exponen y forman recursos humanos. 20 años de lenguaje inclusivo, de visibilizar a las médicas en el proceso de formación e identificar las violencias que suceden estructuralmente en las facultades de medicina, es parte de las urgentes decisiones que deben de considerar quienes deciden en las universidades. Si no tenemos conciencia social, no la podemos enseñar. Asimismo, otro comentario del doctor Alfredo Ham Nolasco nos dice, en el ISSSTE tenemos telemedicina ya desde hace varios años y se han visto beneficiados los tiempos y la distancia con eso. Yo tengo otra pregunta para todos. Bueno, son dos preguntas. ¿Por qué las universidades, que no se han abordado aquí, por qué las universidades son el espacio idóneo para desarrollar los nuevos sistemas de salud? ¿Y cuál sería la relevancia de desarrollar esas clínicas modelo de APS? ¿Y por qué estos espacios de clínica de modelo de APS serían precisamente los idóneos para el desarrollo del pensamiento complejo, la formación interdisciplinaria e interprofesional del equipo de salud? Les pido que en un minutito, porque no tenemos mucho tiempo, quien decida me dé respuesta a ello. Los ponentes o también está abierta para el pool. Adelante. Miren, este reloj te mide la presión porcentual de oxígeno en sangre. Permite tomar un electrocardiograma y transmitirlo a tu médico. Mide la frecuencia cardíaca. Te mide el sueño REM, etcétera. Es decir, la nueva generación de vestibles que puede estar interconectando a las personas con sistemas de inteligencia artificial que detectan tus variables biológicas y que alertan si estás estresado, si no estás estresado, etcétera, eso será el futuro y cada vez serán más baratos. Es decir, no se trata de una medicina pobre para pobres. Entonces necesitamos que participe el ingeniero biomédico, el experto en inteligencia artificial, las telecomunicaciones, etcétera. Probablemente esto no existe en los lugares más aislados, pero sí existe en las zonas urbanas y hay que aprovecharlo. Entonces, el hospital centrado en pedazos, ¿no? Yo me burlo y digo que es una medicina de taquería. Buche, trompa, oreja, nana, nenepil, y nadie ve de conjunto a la persona. Lo que necesitamos es una medicina que vea el conjunto, lo psicológico, lo social, ¿no? Los determinantes sociales, los riesgos ambientales, la contaminación. Y eso solo podemos hacerlo los universitarios que sí tenemos todas esas especialidades. No va a ser el INER, ni va a ser nutrición, es decir, la nueva generación de atención primaria y los sistemas de salud siempre han surgido de las universidades y el actual surgió del movimiento flexneriano en las universidades. Y así será este otro nuevo modelo también. Muchas gracias. A otro de los panelistas. ¿Puedo participar? Adelante, doctor. A mí me parece que el problema central, de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado, es que el sistema de salud no hacen atención primaria, hacen atención de primer nivel de enfermedades. Y esos escenarios no son los adecuados para formar ese nuevo profesional de la salud. Entonces necesitamos que las escuelas y facultades de ciencias de la salud, no solo de medicina, generen esos centros modélicos en donde le apuesten a integrar la docencia y la investigación en servicio, pero en los escenarios donde estudia, vive, duerme y trabaja la gente. Esos son los escenarios que hay que construir. Eso no es sencillo, porque nos gana la visión biomédica de querer solo atender las enfermedades. Pero esa es la razón por la cual los centros modélicos de las escuelas y facultades de ciencias de la salud, incluida medicina, pueden desarrollar su propio modelo
y tratar de formar ese nuevo recurso que necesita el sistema de salud, porque el sistema de salud no está trabajando la APS, solo lo plantean como una política pública, al menos en México desde el año 2015, y se sigue planteando como política pública, pero hay tremendas dificultades para formar a nuestros profesionales en esos escenarios de futuro. Muy bien, adelante, doctor Raviserrín. Me permitiría agregar algo que también ya sabemos, que la educación médica es un proceso continuo. Entonces, si bien hace falta crear, edificar centros modélicos, pero también interesa que no nos vayamos a ese extremo único, porque como digo, el proceso es continuo. Entonces, apuntar a la APS quiere decir articular diferentes intervenciones en todos los niveles, no solo en los hipotéticos centros modélicos o ahora los centros de salud. Claro que se necesita un gran esfuerzo ahí, pero tampoco descuidar la importante articulación que va a deber tener el médico general con el médico especialista, con el psicólogo. Y entonces para abordar esa articulación requerimos pues un enfoque sistémico, un enfoque de pensamiento complejo para que contemplemos como un todo y no nos centremos ni en los hospitales nada más y en las clínicas, en la formación de los médicos, ni tampoco en los centros de salud o en los centros modélicos, sino que veamos cómo se entrelaza todo para fortalecer, por un lado, la APS, gracias a que también se consoliden una educación médica muy completa. Bien, bueno, pues hemos podido observar en este panel que no es suficiente con promover la atención primaria a la salud. Es necesario que cada una de las escuelas genere las condiciones para ello, para orientar la formación médica a la APS desde la perspectiva de la complejidad con sustento en la medicina académica, es decir, en la articulación de la docencia, la investigación y el servicio. ¿Y cómo hacerlo? Ya los panelistas nos lo han dicho. Tenemos que definir, revisar y definir el nuevo perfil del médico por competencias. Revisar qué competencias son las que orientan a la APS. Tenemos que innovar nuestros modelos curriculares porque no es suficiente con plantear un perfil. Necesitamos tener la estructura curricular para desarrollar esas competencias. Y más aún, necesitamos modelos pedagógicos que orienten y fortalezcan la formación médica en la APS con la medicina académica. Esa es la tarea que nos deja este panel. A todos nos deja esta tarea. Mil gracias de verdad por estar aquí. Mil gracias a nuestros panelistas y a ANFEM por brindarme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias y bonito día.